pixka bat aitarekin batera hori mendiku pategian ibiltzen naiz, horrek eskatzen dizkigun lan guztietan, eta lan horiek dira hemen mahastiek eskatzen duten lan guztia, eta baita upategian barnean egin behar dien lan guztiak, hori, ardoaren ekoizpena, gero botillaratzeak eta gero salmentan ere ibiltzen gara. Hemendik, hau da zonalde bat, mahasti dezente ikusten dien, baina lehen mahastiak eta olimondoak ziren gure herriko gehiengoak, eta orain mahasti bat topatzea nahiko zaila da. Duela 10 urte upategian, kooperatiban iristen ziren 4 milioi kilora edo litrora, eta aurten hori 1 milioi batean gelditu dira. Los hijos de los agricultores llevan muchos años instalados ya en la ciudad, ¿no? O sea, y luego quiere decir que el campo no ha ayudado a que se mantengan los pueblos. Ha sido al revés. Aquí en Eibar, me imagino que casi todos los sitios donde se ha hecho una concentración parcelaria, se entiende que se hace en beneficio de los agricultores, ¿no? La contradicción es que cuando se hace la concentración parcelaria desaparecen agricultores. Porque el tema de las producciones masivas te condiciona a producir para alguien. Y uno puede tener 100 hectáreas de maíz si no sé a quién se las voy a vender. Entonces, ¿qué ocurre? Las mismas empresas que tienen los royalties de las semillas te indican el precio al que vas a comprar la semilla, el precio a que vas a comprar los productos que vas a tener que echar obligatoriamente a ese maíz y además el precio de venta. Entonces, el condicionamiento es total. Al final hoy un agricultor es un peón de una multinacional. Y hay mucha gente que en su día apostó y que apuesta, ¿no?, por una agricultura ecológica, por un mundo más sostenible y tal. Joder, nos están dando por todos lados. Vemos hoy aquí en Navarra que se llenan la boca hablando de medio ambiente y tal. A la agricultura ecológica estamos 2 años sin cobrar un duro de subvención. Nosotros pagamos por producir en ecológico. Aquí se han quitado olivares que tendrían, yo qué sé, no sé, cientos de años. Y aquí todo el mundo hablando de ecología, de medio ambiente, de sostenibilidad, del parque de no sé qué, del parque de no sé qué. Macho, si os estáis cargando el mejor parque que había, ¿no? Y ahora, bueno, ahora estamos ya en una fase, no sé, estamos ahí en una fase un poco que depende de Imanol, más que de mí, porque a mí se me han acabado ya un poco las pilas, entonces tiene que ser cosa de él el que esto siga para adelante y también pues de la fidelidad de la gente que nos sigue comprando vino y tal, ¿no? A fin de cuentas dependemos también de ellos. Bueno, pixkat nik uste azkenean lehen kontsumo eredu horretan dagoela gakoa. Ez pixkat garrietan, herrian bertan ekoiztutako produktua kontsumitze aldera joan behar dela gizartean nik uste. Eta gainera sortuko lituzke aukera pila herri bat garatzeko, ez dakit. Herri gora etorri zen gure gana eta oso integrala iruditzen zait proiektuaz. Barne biltzen ditu bai artisau eta nekazaritzaren sustapen bat, euskararen sustapena, Euskal Herriko zonalde desberdinetako elkartrukea eta oso integrala iruditzen zait. Azaroaren 12 baino lehen, eskatu zeure saskia. Herri egiten ari gara.